Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Hola Luis, buenas noches a los suscriptores y a los seguidores del canal Factores de Poder. Hoy, como otro martes, vamos a estar desarrollando algunas informaciones en lo que es el contexto internacional y también en casa, específicamente en Latinoamérica, con algunas cosas que han venido ocurriendo. Venía comentando con Luis que, así como en los programas anteriores, hemos hecho referencia últimamente a lo que han sido algunos presos políticos, alguna disidencia o algunos disidentes en Rusia, en China, en Bielorrusia, algunos de ellos que hasta han recibido el Premio Nobel de la Paz. Consideramos también importantísimo nombrar y recordar a los presos políticos venezolanos. La mayoría de ellos que no pertenecen a partidos políticos, lo cual lo hace mucho más difícil de procesar y de vivir, pues por el simple hecho de no pertenecer o de no simpatizar con estos partidos o con estas asociaciones políticas. Esta semana quisiéramos recordar el caso de lo que ha sido bautizado como el caso de los paracaidistas que tenían relación con el general Raúl Isaías Baduel. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Espero estés bien. Buenas, hermano. La audiencia. Es un placer nuevamente estar aquí en este canal de Factores de Poder y aprovechando esta ventana que nos brindan, pues obviamente tenemos que, es menester de nosotros siempre estar recordando a los prisioneros políticos en Venezuela. En este caso, tal cual lo decía Eduardo, vamos a tocar o vamos a resaltar el caso o el mal llamado caso de los paracaidistas, los cuales fueron involucrados con el general Raúl Isaías Baduel. Estas personas tienen ya 6 años y 6 meses de retardo procesal. Según la norma, según el Código Orgánico Procesal Penal, después de 2 años, usted, si no es enjuiciado, usted debe ser liberado, bueno, y esperar que el proceso judicial se reanude, pero estando en libertad. Obviamente, las facciones judiciales, este brazo político que tiene, bien eficaz, que tiene el régimen venezolano, jamás permite que los prisioneros políticos gocen de algún beneficio procesal o de algún beneficio judicial. Este caso es interesante porque al morir Baduel, ya quedan estos muchachos en este limbo jurídico, en este limbo político, si se quiere decir también, porque ya no está el eje o ese personaje emblemático al cual debe mantener en prisión. Ahora quedan estos daños colaterales que fueron parte de este invento, porque realmente la percepción que tiene el chavismo o que tenía el chavismo de Baduel era que él tenía una lealtad por parte de la facción. Sí, liderazgo todavía en la línea de la Fuerza Armada. Exactamente, tenía un liderazgo dentro de la Fuerza Armada, lo cual era una amenaza para Diosdado, para Nicolás, para estos esbirros que se van a atornillar al poder de la manera que sea. Y en este caso, pues bueno, fue utilizando el brazo judicial. Es meritorio hacer como una especie de analogía, y tú bien la compartías conmigo hace unos días, de que el sistema judicial venezolano, el Poder Judicial, es como la película esta de Tom Cruise, de Sentencia Previa, donde aquí, antes que usted sea llevado a un tribunal, ya hay personajes, normalmente son 3, o es Nicolás Maduro, o es Diosdado Cabello, o es Tarek William Saab, quienes te dictan a ti sentencia incluso antes de... Por pensarlo, te voy a procesar y tú vas sentenciado con una sentencia en tu frente porque nosotros creemos que tú estás pensando a futuro en planear tal o cual cuestión. El caso de Baduel, como muchos otros casos, también representa como un bastión para ellos decirle a la Fuerza Armada
vamos, así haya sido compadre de Hugo Chávez, por el simple hecho de ser disidente, un apóstata. En el comunismo las personas que se separan de su doctrina son, bueno, sencillamente catalogados y etiquetados como apóstatas, y bueno, son este tipo de sanciones ejemplarizantes. Tú lo decías, luego de la muerte de Baduel, estos muchachos quedan en un limbo, estos sargentos del ejército quedan en un limbo. El régimen no tiene cómo procesarlos, pero tampoco tiene la intención de liberarlos, y es sumamente triste. Por eso es siempre importante recordarlo. Importante, exacto, a eso iba, es importante recordarlo, porque la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, programas, periodistas, siempre ponen al prisionero político como un número, como, ¿sabes?, como una estadística. Y el prisionero político es mucho más allá que eso. El prisionero político es un hombre, es una mujer, es un hermano, es un hijo, es un padre, es un amigo. O sea, no es un número, no es una estadística, es un ser humano que está en un depósito para seres humanos olvidados. Y es menester de nosotros, como sociedad, como expresos políticos, como expresidiarios de este régimen. Y como venezolanos, Luis. Por eso, correcto, exacto. Entonces, es menester de poner un granito de arena, porque no necesariamente usted tiene que, voy a defenderlo a nivel judicial o voy a mandarles dinero. Mire, un tuit, una oración, lo que sea, que haga que esos muchachos no se sientan solos, porque si hay algo que de verdad pega, y se lo decimos con mucha, lamentablemente, con mucha propiedad, es que la mayor parte del tiempo que uno está en esas mazmorras, uno se siente solo, uno se siente olvidado, porque inclusive muchas veces ni siquiera los familiares tienen derecho a vernos, porque esta gente se basa, no se basa en las leyes, crean las leyes a su manera para violar cualquier tipo de estatuto, y pues en muchas ocasiones yo duré meses sin ver a un familiar, meses sin ver a un ser querido, para por lo menos tener contacto humano. Pero cuando me llegaban ciertos comentarios, no, te mando saludo tal, o esta persona está pendiente de ti, de verdad que eso llena muchísimo, y créanme que ayuda mucho. Sí, es importante. Hay muchas personas que siempre lo dicen, el pueblo que no recuerda o que no tiene presente algunas cosas, está destinado a la miseria, y está destinado pues a este tipo de situaciones como la que ha vivido Venezuela. Ya entrando en materia, queremos hacer una breve reseña de lo que ocurrió el martes 16, que ocurrió en Moscú. Hubo otra cumbre ahora Rusia se la pasa de cumbre en cumbre y celebrando pues tantas fechas y tantas reuniones. Hubo una cumbre internacional de seguridad, donde el ministro de Defensa, Sergei Shukov, pues hace referencia, felicitando, agradeciendo lo que ha sido el apoyo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, entre otros. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el BRICS. Obviamente, pues felicita y da las gracias a las potencias como China, como India, como algunos países que llaman la atención, que la mayoría de los países con los que Rusia intenta validarse están en el top 20 de los países más corruptos del mundo, como estados fallidos. Pero lo importante acá, y lo que yo quiero señalar acá, Luis, y que analicemos acá, es que, bueno, ahora Rusia hace esto. Hay algunas personas que dicen, bueno, están arrastrando a esos países a un conflicto. Y a mí hasta me gustaría que dentro de este torbellino que se ha ido creando con Maduro, las odas que lanza de apoyo a Rusia, realmente él diga, mira, vamos a mandar un batallón de militares a Rusia, a los campos de batalla, para ver cuántos se van a presentar, sabiendo nosotros que en la Fuerza Armada no hay ninguna carga ideológica importante. Lo que hay es unas personas malnutridas, lo que hay es unas personas sin ningún tipo de motivación, muchos de ellos, que eso no les resta responsabilidad, muchos de ellos pues por la costumbre o por el simple hecho de no sentirse capaces de desarrollarse en otras áreas, o sencillamente porque hay algunos que todavía son unos cándidos, yo les llamo como cándidos de burdel. Y entonces, no, yo estoy acá por la institución, el amor a la institución, pero le estás haciendo cortina a los dictadores. Pero bueno, a ese tipo de cándidos que les digan, mira, vámonos a Rusia, a ver cuántas personas van a llegar y a ver cuántos van a desertar, tomando en cuenta que no hay ningún tipo de apresto, y tú y yo lo sabemos, Luis, ni motivación ni apresto. Antes de entrar en ese concepto, es algo risorio
pensar de que estas personas que representan ciertos países que hoy en día están sumergidos en tiranía, en régimen autoritarios, hablan de colonias, hablan de países colonizadores, países imperialistas, y son en estos países donde no se celebran elecciones libres, donde no se celebra una alternabilidad de poderes. Tú ves cuántos años no tiene Putin en el poder como presidente de Rusia, cuántos años no tiene el presidente de Siria, el mismo Nicolás Maduro, en Irán. O sea, estos países que se jactan Cuba, Nicaragua. por eso, no, exacto, eso es uno dentro de tantos ejemplos que tenemos, pero estos países que se jactan de decir qué voluntad que estos países que son imperialistas, y ellos son los que realmente se atornillaron al poder, los que de una forma u otra emergen en una nueva monarquía, porque no es que es una monarquía, porque obviamente no tienen títulos ni nada, pero se mantienen en el poder simplemente basados en la ideología. Entrando ya en la materia, yo recuerdo en uno de mis aislamientos en la DIGESIN, a mí me tuvieron en el locutorio al lado de lo que es la pecera. Los que no saben lo que es la pecera, es un sitio de tortura, pero también ahí los agentes del DIGESIN que mantienen sus reuniones y sus formaciones habituales, diarias. Franco Quintero, cuando era coronel, ahorita es general de brigada, sabes que esta gente, pues bueno, entre más esbirro sea, a más altos grados llega. Franco Quintero decía que había un título o había un oficial importantísimo en Cuba, incluso era más importante que un general de guarnición o un coronel de un escuadrón, o sea, comandante de un escuadrón. Este oficial le decían el oficial de la revolución. Este es un oficial que semanalmente se tenía que reunir con todos los integrantes de las unidades para recordarles el por qué estaba la revolución, del qué defendían en cuanto a la revolución, y mantener los ideales día a día, de que eso no mermara, inclusive haciéndolo si no tuviese, o sea, no teniendo comida, no teniendo logística, muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Pero tenemos patria. En la Unión Soviética le decían el comisario político, esa figura. Fíjate que este episodio se presentó porque los agentes del DIGESIN se manifestaron porque les llegó una bolsa de clap, una caja de clap sin pollo. Entonces comenzaron a murmurar, a hablar con el coronel y decirle, mire, pero ¿cómo es posible? Y esto y lo otro. Y la respuesta de este señor fue decirle que, bueno, no, que mira, la revolución uno tiene que defenderla y tiene que estar al pie del cañón, independientemente de la situación en la que estén. Independientemente si lo que ellos estén haciendo esté bien o esté mal, independientemente con hambre y sin empleo, con Maduro me resteo. Y estas son las loas que la gente agarra mamadera de gallo, pero van implícitas y ellos la mantienen. Y pensar ahora a nivel global de este conflicto que se está desarrollando en todo el globo terráqueo, pensar, decir, oye, mira, nosotros estamos en el hemisferio americano, no nos va a tocar, ¿no? Claro que sí. Esas declaraciones de Sergei Chogú son importantes y son, de verdad que hay que ponerle la lupa y son, o sea, ahora fíjate tú, Luis. Bueno, lo que siempre hemos dicho, igual Chávez cuando hablaba de movilizó unos batallones a frontera y casi nos arrastra un conflicto con Colombia, con el famoso concierto que se hizo en la frontera, cuando varios artistas, pues, para intentar pues limar un poco las asperezas hacen el concierto y todo este tema. Creo que eso fue por el 2008. Eso no fue el de Guaidó, eso hay que hablar. No, estamos hablando del 2008. Estamos hablando del 2008. Imagínate tú que movilizaron tres batallones para frontera, y eso fue un circo, porque los soldados estaban pasando hambre. Pero bueno, hablando o tomando esto como ejemplo, nosotros queremos resolver conflictos y eso es otro de los temas comunistas. Yo resuelvo el mundo, pero mi casa está ardiendo en llamas. En Venezuela hace poco, uno de estos observatorios dice, observatorios sociales, y entonces ellos dicen el 61% o más del 61% del territorio venezolano está tomado por grupos paramilitares. Entonces esto es impresionante porque Maduro dice que bueno, hay que apoyar a Rusia, hay que apoyar a Cuba, hay que apoyar a Nicaragua y bueno, tenemos que solucionarle los problemas al mundo, pero nosotros somos incapaces, o en Venezuela, la Fuerza Armada es incapaz de poner orden en casa. Yo sé que tú también lo recuerdas, lo que pasa es que eso ya en la Fuerza Armada nadie puede hablarlo, porque quien lo recuerde va preso. El tema de hace unos años, cuando la élite de las Fuerzas Especiales en Venezuela fue mandada a una masacre con un sector disidente de la FARC, ni siquiera
con los grupos regulares de la FARC y fueron masacrados. Eso fue un desastre. Eran los grupos con mayor operatividad y con mayor apresto y con mayor preparación. Entonces, ¿qué quedará para el resto de una Fuerza Armada cuando le digan, mira, vamos a un conflicto que ni siquiera lo entiendes y que ni siquiera nos atañe? Eso, a mí me encantaría verlo, me encantaría. No tiene ni pie ni cabeza, Eduardo. Mira, en ese aislamiento que tuve, me intercambiaron con Peter Moreno, mi compañero, para que él sufriera también el mes de aislamiento, y a mí me metieron en otra celda donde habían 3 personas más. Una de esas personas era un edecán, era un escolta de un alto jerarca del gobierno y de la DGCIN, y él me comentó, me dice, oye, mi teniente, mire, yo le digo algo, o sea, a mí me tocó una vez utilizar una unidad vehicular de PDVSA para llevar, yo no sabía qué estaba llevando. Cuando me doy cuenta en Bolívar, me doy cuenta que estoy llevando armamento. Y yo me adentré a las minas y yo no sabía para dónde iba. Me dieron una dirección, yo con el GPS llegué. Bueno, resulta que yo estaba entregándole armamento y logística al ELN. O sea, imagínate a dónde. Entonces, nosotros de paso armamos al enemigo y no tenemos la capacidad logística ni operacional para nosotros poder ni siquiera sacarlos de nuestra frontera, de nuestro territorio. Pero es que eso es parte de la espiral socialista y es parte de lo que también viene pasando en Ecuador. ¿Por qué? Hay algunos analistas y tengo un amigo en Ecuador que me dice, mira, Eduardo, el tema del crecimiento y los índices que se han ido a las nubes de inseguridad en Ecuador en los últimos años, o llegando a su clímax con el asesinato de Villavicencio hace un par de semanas, sencillamente es porque Lazo dice, mira, yo no voy a llegar a un acuerdo con los delincuentes, con grupos de mafias organizadas, como sí lo hizo Correa, y bueno, sencillamente al no tener ese tipo de relación ni llegar a un pacto, pues ellos van en contra del gobierno. Y Lazo, opinión mía, yo creo que se descuidó mucho, no hizo lo que bien ha realizado Bukele, pues honor a quien honor merece, cuando dijo, mira, yo no voy a realizar pactos con ningún tipo, con ninguna banda criminal, pero entonces voy con todo y les aplico el ácido, lo que han hecho y lo que ha logrado en su país. Eso es algo de logicidad. O sea, tú no puedes, o sea, no cabe en la logicidad tú negociar con delincuentes, narcotraficantes, personas que están acostumbradas a, por lo menos, resolver cualquier tipo de problema o de situación a balas, como decía Pablo Escobar. O sea, Latinoamérica está llena de antecedentes como lo que ocurrió en Ecuador, en México, en Colombia. En 1989, Luis Carlos Galán era el candidato que se había postrado enfrente y dijo, mira, yo voy en contra del narcotráfico en Colombia, tengo apoyo militar, tengo apoyo económico, tengo apoyo social. ¿Qué hizo Pablo Escobar? Elimínalo. Y lo eliminaron. Lo mismo está pasando ahorita en Ecuador, y fíjate que la candidata que sacó la mayoría de votos es la candidata correísta, Luisa González. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta cuando en Venezuela comienza a gerenciar una persona diferente al chavismo. Tiene que tener acciones contundentes. Tiene que tener acciones. Sobre todo va a tener que tener coherencia. Vamos, no, sobre todo, obviamente. Pero si tú das un espacio para que el izquierdismo, el chavismo, llámalo como lo quieras llamar, se vuelva a meter, lo va a hacer. Pasó en Argentina. Macri mandó. ¿Y quién sucedió a Macri? Cristina Kirchner, que estaba acusada de corrupción. Pero el espiral socialista, bueno, lo sucede es el candidato de. Claro, de no, pero Cristina. Cristina es vicepresidente. Bueno. La llave de Fernández. Realmente claro, ella es la que mueve los hilos. Volvemos al tema de la espiral socialista. Yo controlo los grupos de mafia organizada. Si llega un candidato de derecha, y ese es el mal y el problema que venimos arrastrando históricamente en Latinoamérica, si por alguna razón llega un candidato de derecha, bueno, va a recibir todo lo que es las acciones de saboteo a este gobierno, para que, por más que hayamos estado nadando en miseria, el pueblo diga, bueno, prefiero retornar al desastre que teníamos antes. Y eso es, bueno, lastimosamente lo que ha venido ocurriendo. Lo tenemos en Brasil, está pasando en Ecuador y está pasando en otros países. Hay un fresquito por ahí que pega por Argentina. Hay una luz en Argentina.
Sí, que por cierto, la semana pasada tú trajiste al programa lo que fue la solicitud o el proyecto que tenían de solicitarle al Banco del BRICS lo que era un préstamo para, cancelar para la deuda con cubrir el unas Fondo deudas con Monetario el Fondo Monetario Internacional. Ya Milei dijo, no voy a negociar con China, no voy a ni siquiera negociar, es que no voy a tener trato de ningún tipo, ni con Brasil, ni con Venezuela, ni con China. Y él dice, no negocio con comunistas. Está estupendo. Así debe ser, así debe ser. Eduardo, el tiempo siempre se nos va súper rápido. De verdad que siempre es un placer compartir contigo, compartir con la audiencia, con Patricia. Más que un placer. De verdad. Bueno, igual para mí, interesante lo que está pasando en Guatemala con el candidato que ganó, Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, César Bernardo Arévalo. Lo están catalogando de izquierda, viene de un partido socialdemócrata, pero la formación está interesante. Estudió en la Universidad de Jerusalén, de Holanda, de eso podemos hablar la semana que viene. Está interesante porque al parecer, a pesar de esta tendencia izquierdista o socialdemócrata, viene con unos proyectos liberales económicos. Esperamos que la llave de Daniel Noboa, dicen que es izquierdista, pero hay que meterle la lupa también, porque su llave es una mujer. Ella dice que es pro Trump y pro bolsonarista, entonces una persona con ese ideal. Sin embargo, están sacando y de Venezuela y de Colombia bolsas, cerros literalmente de dinero para financiar las campañas de izquierda. Este es el Fondo Pablo. Lo dejamos para la semana que viene, Luis. Saludos a todos y que tengan una excelente semana. Buenas noches. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.